Hoy nos quedamos en Soria Capital para redescubrir algunos de los edificios que mejor recogen la historia de la arquitectura, no solo en España, no solo en Soria, sino en toda Europa, comenzando por la llegada en los años 20, en los años 30, de las corrientes de modernidad que llegaban desde Europa. Pero esas corrientes de modernidad, de ilusión, se fueron rápido, se fueron como vinieron de una forma abrupta y dieron paso al franquismo, a la guerra civil, a la posguerra y a edificios como el que tenemos aquí detrás. Y un estilo moderno que vuelve a Europa tras la Segunda Guerra Mundial, aunque a ojos de arquitectos como Le Corbusier, malentendido, lo que hace que explote el brutalismo como en esta iglesia de El Salvador. Hoy, en un paseo por la provincia, la arquitectura soriana como reflejo de una sociedad en constante cambio. Hoy en un paseo por la provincia vamos a hacer un paseo un poco más especial, vamos a hacer un paseo por la ciudad de Soria, vamos a hacer un paseo también recorriendo la historia de España, de Europa, de la provincia, de la ciudad de Soria, lo que estaba ocurriendo durante el siglo pasado, lo vamos a ver a través de la arquitectura de la ciudad de Soria, a través de ciertos edificios con Miguel de Lozar. ¿Qué tal estás, Miguel? Bien, encantado. Bueno, Miguel, eres arquitecto y eres también escritor de esta guía que tienes en la mano, por lo menos de esta guía que tienes en la mano, sí, que nos va a servir de referencia, nos va a servir de guía en este viaje que vamos a hacer a través de las diferentes, digamos, arquitecturas del siglo pasado, de esas diferentes referencias, de los diferentes pensamientos. ¿Y qué te parece si empezamos por el edificio que tenemos aquí detrás, que nos sitúa en el año 1914, cuando se construye, año del inicio de la Primera Guerra Mundial, una época convulsa, no solo en España, sino en Europa, un año en el que surgen ideas, una época en la que van surgiendo diferentes pensamientos, ese marxismo también que explotará después en Rusia, y que aquí en España también nos llegaba también ese romanticismo, ¿no? Esa idea del individualismo. ¿Qué me puedes contar de esa época? ¿Cómo influyó a la construcción de este edificio? Vale, bueno, pues como bien señalas, es una época muy compleja. En lo que se refiere a arquitectura, esa complejidad también viene porque desde el siglo XIX especialmente se habían venido introduciendo nuevas técnicas constructivas, nuevas tecnologías que habían trastocado completamente una disciplina que, digamos, que venía transitando por un recorrido desde hacía muchísimo tiempo que se basaba en unas técnicas muy asentadas. Todas esas técnicas, esa disciplina asentada en esas técnicas, se vio sacudida y hubo un siglo XIX muy agitado arquitectónicamente, lleno de eclecticismos que intentaban recuperar distintos periodos estilísticos. Y no fue hasta finales del siglo XIX cuando surge el Art Nouveau, el Jugendstil, la Secession en distintas partes de Europa, y aquí en España es esa arquitectura modernista que tiene como principal referente, aunque no exclusivo, Cataluña, ¿no? Y es el primer estilo que busca trascender ese eclecticismo en cierta medida y responder con un estilo original a las nuevas técnicas. Sin embargo, como podemos ver en este edificio, ahora lo explicaremos también, todavía hay esa mezcla con esa visión ecléctica de la historia de la arquitectura, con ese romanticismo que en el siglo XIX había tenido tanta importancia, con ese surgir de los nacionalismos que busca o que hace que en los distintos países europeos se pretenda encontrar una arquitectura propia, nacional, y que da como resultado edificios tan bonitos, en el mejor de los sentidos, como este que tenemos aquí, ¿no? de un arquitecto catalán, Félix Hernández, que llegó a Soria en 1913 para ocupar el puesto de arquitecto municipal, cargo en el que estaría apenas un poco más de un año, y luego se fue de Soria, pero que le dio tiempo durante ese periodo a dejarnos, entre otras cosas, este maravilloso edificio. Era un buen arquitecto, como luego, a lo largo de todo su desarrollo profesional, daría buena muestra de ello. Vamos a empezar, lo primero, si te parece, por definir el término de eclecticismo. ¿Qué es ser ecléctico? ¿Qué es el eclecticismo? Bueno, eclecticismo, estilísticamente hablando, es cuando recoges
estilos históricos, ¿no?, de otros momentos para construir, en este caso en arquitectura, un edificio que, bueno, que tienen esos estilos su fundamentación. ¿Cuál es el dilema para la arquitectura en aquellos años? Y sobre todo con el cambio de siglo, ¿no? Es si estaban siendo, digamos, honrados con su propio tiempo, porque ellos decían, ¿no?, que, o sea, pensaban que tendrían que ser capaces de encontrar un estilo propio que estuviera en sintonía con su época y que de alguna manera recurrir a estilos anteriores era traicionar a su propio tiempo. Bueno, de todas formas, este edificio de la calle Estudios de Soria es modernista, pero sí que mantiene un poco de ese eclecticismo, ¿no? Tiene diferentes toques de otros estilos. Vamos a comentar cuáles son esos toques de otros estilos. Vale, bueno, pues lo podemos ver muy fácilmente, ¿no? Es un edificio muy estilizado, que tienen en estos piñones de los miradores que se elevan hacia el cielo, y en esa misma estilización una referencia a la arquitectura medieval, a la arquitectura gótica, ¿no? Pero al mismo tiempo es un edificio que busca también identificarse con lo que para los arquitectos de ese momento era quizás, frente al resto de arquitecturas europeas, el estilo que podía identificar mejor la esencia de una arquitectura nacional, que era la arquitectura andalusí, la arquitectura árabe. Sí. O sea, frente a lo que sucedía al otro lado de los Pirineos, en España habíamos tenido esa huella, esa impronta árabe que nos había legado edificios emblemáticos como la Mezquita de Córdoba, por ejemplo, ¿no?, y tantos otros. Y aquí Félix Hernández utiliza recursos de esa arquitectura andalusí, como en el alicatado, con esos colores brillantes, el uso del ladrillo, que nos habla también de una arquitectura mudéjar, incluso estilísticamente esos arcos polilobulados, ¿no?, que nos llevan directamente a Granada, por ejemplo. Claro. Oye, pues, ¿qué te parece si de este modernismo, de este estilo un poco más ecléctico, pasamos a otro estilo que también es algo ecléctico, pero vamos a dar un paso en el tiempo, vamos a avanzar otros 10 años, otros casi 20 años, y vamos a otro edificio que también es muy bonito, muy interesante, de uno de los arquitectos más importantes que ha tenido Soria, ¿no? ¿Te parece si vamos hacia allí? Venga, vamos para allá. Gracias. Pues pasamos del 1914, pasamos a la década de los 20, una década en la que en España empiezan a llegar todas las ideas de liberalismo, esas ideas de la democracia y también esas ideas del racionalismo que estaba surgiendo también por toda Europa, ¿no? Unas ideas que también llegan tarde a España. Sí, bueno, pasamos del 14, del edificio de Félix Hernández, y en España y en Europa en general, en los años 20, ve el nacimiento de lo que se denomina la arquitectura del movimiento moderno, con figuras como Le Corbusier, Mies van der Rohe, los grandes maestros de la arquitectura moderna, que desarrollan un lenguaje, esta vez ya sí, perfectamente adaptado a las técnicas constructivas del momento, y no solamente a las técnicas constructivas, sino también al espíritu de la época, ¿no? Ese espíritu que trasciende la técnica y nos habla de cómo era la sociedad en ese momento. Una sociedad que buscaba liberarse de muchas de las ataduras y contradicciones que se venían arrastrando históricamente. Este edificio que tenemos aquí es de Ramón Martiarena, es un edificio de 1934, es decir, ya en España estamos en la República. Pero Martiarena había llegado a Soria ocupando la plaza de arquitecto municipal en 1927. Ramón Martiarena es quizás uno de los arquitectos más importantes que ha tenido Soria, la ciudad de Soria.
porque ocupa este cargo de arquitecto municipal durante 15 años, un cargo que hasta entonces, digamos que habían venido sucediéndose distintos arquitectos en periodos muy breves y tampoco les daba tiempo a desarrollar una labor en condiciones, ¿no? Con un poco de tiempo, porque en arquitectura el tiempo es fundamental. Entonces, Ramón Martiarena había ido ya construyendo varios edificios, bastantes de ellos en un estilo regionalista, podríamos decir, ¿no? Que era el estilo imperante en aquel momento y el estilo que también le exigían de alguna manera los promotores de los edificios. Pero llegados a este punto, ya bien adentrados en los años 30, en España sí que es cierto que se respiran otros aires, ¿no? Pues Ramón Martiarena explora por primera vez, quizás podríamos decir, en este edificio, este nuevo lenguaje. Pues este es un edificio de Martiarena, es uno de los dos más importantes que tenemos aquí en Soria, que como dices, conserva ese eclecticismo, pero es que a escasos metros tenemos otro edificio también de Martiarena en esta avenida Navarra, que bueno, podemos decir que es más puro, ¿no? Es ese estilo moderno, sí, más purificado. Exactamente, ahora lo vamos a ver, es un año posterior, pero bueno, vemos que Martiarena sigue trabajando y depurando su estilo. Claro, este eclecticismo es el paso previo a alcanzar esa pureza, ¿no? De un estilo, ese paso de un estilo más regionalista a ese paso más, claro, ese estilo más moderno. Va, digamos, perfeccionándose, vas trabajando y bueno, él va detectando elementos que se pueden mejorar, ¿no? Lógicamente. Pues oye, vamos a verlo. Vale. Venga, vamos. Pues este que tenemos aquí enfrente es ese segundo edificio construido un año después, diseñado también por Ramón Martiarena, en el que ya vemos un año después ese estilo un poco más puro, ¿no? más racionalista, ¿no? que el otro edificio. Sí, este se construye en 1935, es un edificio cuyas promotoras son las hermanas Alcalde. Y bueno, aquí Martiarena continúa esa evolución en su acercamiento al racionalismo, ¿no? Pero se va depurando formalmente, pero aún con todo todavía podemos detectar, bueno, pues muchos elementos decorativos en la composición de la fachada. Sin embargo, lo más importante del edificio, igual que comentábamos con el otro, es la escala que tiene, cómo responde tan bien al contexto urbano en el que se ubica, ¿no? Es un edificio que no es muy alto, de hecho casi podríamos decir que no es el más bajito de los de alrededor, pero sin embargo tiene mucha presencia. Sí. Y resuelve perfectamente el encuentro entre las dos calles. Digamos que también era una parcela complicada, ¿no? Esta esquina, sí, y se resuelve bien con el chaflán curvado. Exactamente, es una parcela complicada, pero que es precisamente esas complicaciones a las que se les puede sacar partido, ¿no? y hacer de la necesidad virtud. Y que recuerda también a ese edificio, ¿no? Claro. Capitol en Madrid, el edificio Schweppes. El edificio de Schweppes en la plaza de Callao, sí. Que es el edificio que en España mejor ha representado esa corriente expresionista. Y es un edificio que utiliza los recursos más esenciales de la arquitectura, ¿no? La propia geometría, ¿no? Para darle presencia, para articularlo, para articular la ciudad y que además, bueno, con ese espíritu aerodinámico, ¿no? Esa depuración de las líneas que hace que casi nos recuerde un barco también, ¿no? Sí. Muy en lo que en aquellos años se tenía tan presente, esa relación entre la arquitectura con la náutica, con los nuevos ingenios mecánicos que estaban surcando los mares, ¿no? Y que tenían, no podía ser de otra manera, en la aerodinámica, pues una de sus bases, de sus principios. Precisamente también hablando de estos avances tecnológicos mecánicos que estaban surgiendo en aquellos momentos, este edificio tiene una peculiaridad,
y es que es el primer edificio en el que se instala un ascensor en toda Soria, ¿no? Eso es, sí, sí, sí. Está muy bien, ¿no? Porque liga perfectamente Claro. Esta búsqueda de la racionalidad, que la racionalidad es un poco la unión entre la construcción, ¿no? Entre el estilo y la técnica de la construcción. Y la técnica de la construcción también va ligada a los nuevos desarrollos como el ascensor. En otras ciudades ya venía utilizándose desde hacía mucho tiempo. El ascensor fue lo que hizo, por ejemplo, posible a finales del siglo XIX el crecimiento vertical de las ciudades a través de los rascacielos, principalmente en Estados Unidos. Y bueno, aquí a Soria llega en 1935 con esta casa que entonces fue conocida como la Casa del Ascensor. La Casa del Ascensor. Muy bonita y ya te digo, recuerda a ese edificio Capitol de Callao de Madrid. Sí. ¿Te parece si damos otro saltito en el tiempo y vamos de este realismo que estaba llegando en esos años, bueno, de prosperidad, de democracia, ¿no? De libertad, para irnos a otra época también muy presente a día de hoy en nuestro país, que es, bueno, esa posguerra, ¿no? Esa guerra civil, y hablamos ahí, si te parece, de cómo la arquitectura sirve también de arma propagandística, ¿no? Que suena un poco, pues bueno, la propaganda que siempre nos lleva a los carteles, ¿no? A la comunicación, a las canciones incluso. La arquitectura también sirve de propaganda. ¿Te parece? Sí, venga, vamos a conocerla, vamos para allá. Toyota Yaris y Yaris Cross es el vehículo polivalente ideal para moverte por la ciudad, pero también para salir al campo o realizar cualquier viaje que desees. Además, con la etiqueta Eco, gracias a sus bajas emisiones, también podrás entrar en el centro de ciudades más grandes. Este Toyota Yaris con Toyota Complete lo puedes disfrutar por 220 € al año, 4 años de mantenimiento y el primer año con seguro a todo riesgo. Pues Miguel, damos ese salto en el tiempo a una época ya de posguerra. Hemos pasado una guerra civil en la que, como hemos dicho, la arquitectura pasó a ser también un arma propagandística. Digamos que ese movimiento moderno se asoció al bando republicano y el bando sublevado acogió esa arquitectura también de los Austrias, ¿no? De esas épocas gloriosas del Imperio Español también. Y se dejó fue esa ruptura abrupta, ¿no? Con ese movimiento moderno y se optó por otro tipo de edificios. Uno de ellos que se construyó aquí en Soria en esa época de posguerra es el que tenemos aquí detrás de Sobrini, que bueno, digamos que escapa un poco, ¿no? de esas acepciones que había implantado el franquismo y que enmascara un poco toques también modernos, ¿no? Eso es. Sí, pues aquí estamos delante de un edificio que aparentemente hace uso de esa visión estilística que se había implantado después de la Guerra Civil en España y que, como bien decías, bueno, pues hacía referencia al Imperio Español, a la arquitectura de los Austrias, ¿no? Como representativa de la arquitectura del periodo más emblemático de la historia española. Sobrini, bueno, pues tiene que resolver su encargo con los mimbres que tenía, pero Sobrini en ese momento era un arquitecto joven, creo que tenía 29 años, estamos aquí a mitad de los años 50. Él tiene bien claro que la arquitectura que hay que hacer es la arquitectura moderna, la que se está haciendo en Europa, no la que se venía haciendo desde antes de la Guerra Civil y de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Pero también es cierto que en este momento en España había que enmascararlo de alguna forma para poder dar liebre por gato, es decir, tenía que disfrazar el edificio con una retórica que nos hablará del imperio, ¿no? Y qué elemento arquitectónico hay más singular y que nos haga referencia más claramente a una idea imperial que no sea la columna, ¿no? El Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es claramente una columna. Tenemos una basa, los tres elementos de una columna son basa, fuste y capitel, ¿no? Aquí la basa estaría en el zócalo, ¿no? Donde se encuentran los locales comerciales. El fuste sería
el cuerpo propiamente dicho de viviendas, y el capitel, la coronación del edificio con ese remate tan vertical. Al mismo tiempo, si profundizas un poquito más, descubres esa matriz expresionista, ¿no?, de arquitectos, como habíamos hablado recientemente del edificio de Marte Arena, que tienen en Erik Mendelsohn y en esa arquitectura de entreguerras sus exponentes, ¿no? De hecho, hay un edificio que cualquiera que tenga un poco de interés, si investiga, lo va a descubrir enseguida, que es el Sindicato del Metal en Berlín de Mendelsohn, que bueno, es... cuyo nombre en alemán no vamos a decir. No vamos a decir, no nos atrevemos. No. Pero que bueno, es un poco esta misma tipología, ¿no? Ese marcar el chaflán con el cuerpo articulado, ¿no?, retranqueando las dos franjas laterales y rematando el chaflán con un elemento singular, con una composición vertical. Te quiero preguntar, volvemos aquí al edificio de la Vasconavarra de Sobrini, por el águila y el escudo, que llama mucho la atención, ¿no? ¿Qué significa este elemento? Es un recurso evidente en aquel momento, no vamos a decir para pasar la censura, porque no creo que hubiera ninguna censura en este sentido, pero desde luego para dejar claro pues esa afiliación estilística, ¿no?, de la que estamos hablando, y de alguna manera disfrazar más adecuadamente el verdadero contenido que tenía, que era el de esta arquitectura contemporánea en ese momento, esa arquitectura de raíz expresionista, que es la que late y la que anima el edificio. Pues estamos en el espacio Alameda, la antigua cafetería Alameda en medio de la dehesa de Soria. Es una época en la que se construye en el 1957, si no me equivoco, muy cercano también al edificio que acabamos de ver, al edificio de la Vasconavarra, pero aunque sean unos años muy cercanos en el tiempo, el estilo de esta cafetería Alameda fue muy diferente al de Sobrini. Sí, es cierto que aquí se recupera ya plenamente un lenguaje propio de la modernidad, podríamos decir, sin complejos. Volvemos otra vez a la modernidad de aquellos años 20. Exactamente, a este periodo de entreguerras que fue tan importante para el movimiento moderno. Y aquí en este edificio, si en los que habíamos visto anteriormente, tanto de Sobrini como de Marte Arena, lo podíamos vincular más a una corriente que era el del expresionismo, aquí la corriente que se recupera, que está más presente, es la del neoplasticismo, un movimiento artístico que empieza en Holanda, en los Países Bajos, ¿no?, con arquitectos como Rietveld, artistas como Theo van Doesburg, ¿no?, y que nos hablan de planos libres que se desplazan independientemente unos de otros, que parecen flotar, que se mueven en un espacio isótropo, ajeno al contexto de alguna manera. Los arquitectos que redactan el proyecto, que son los hermanos Romero Aguirre, que vienen de Zaragoza para hacer esta obra. Dos zaragozanos que además, bueno, el proyecto estaba pensado para que lo realizase el arquitecto municipal, que hizo un proyecto más bucólico, pastoril, que se rechazó y se optó por volver a la modernidad. Sí, bueno, no sabemos exactamente, o por lo menos yo lo desconozco, cuál fue la sucesión de los acontecimientos, pero sí que es cierto que había un proyecto de Guillermo Cabrerizo, que era el arquitecto municipal entonces, que aquí en este mismo emplazamiento había proyectado un edificio pues más en esta línea regionalista, ¿no? Entonces sí que sorprende que la corporación municipal en este momento, en el año 57, se decantara pues, por este proyecto claramente de aires modernos y para Soria en ese momento rompedor. Era un edificio que yo creo que todos los sorianos, ya de una cierta edad, claro, bueno, pues lo identifican, ¿no? En aquella cafetería, tenía la pista de baile, era un sitio pues también, bueno, era un sitio de referencia, pero funcionó bastante bien, creo yo, pero tuvo un incendio y en 1980, después del incendio, se propone su recuperación y hay una nueva intervención a cargo
de unos arquitectos de aquí de Soria, Francisco de Gracia Soria, el Paco Ceña y el Paco Yusta, que hacen una intervención. En la memoria del proyecto se lee que lo que busca es recuperar, ¿no?, ese pedazo de cultura que había sido la incorporación en Soria de un edificio muy vinculado al movimiento moderno, pues bueno, el recuperar ese edificio sin por ello renunciar a su momento. Estamos en los años 80 y la corriente predominante es esta corriente ya del posmodernismo. Bueno, pues así estuvo durante muchos años hasta que, bueno, con el cambio de siglo se produce de alguna manera el abandono del edificio, que empieza a entrar en un bucle de ruina y de desgaste hasta su... Aquí es donde entra esa segunda rehabilitación. Claro, hasta que ya el ayuntamiento decide que hay que recuperarlo, y es cuando nosotros hacemos el proyecto para reconvertir la antigua cafetería Alameda en un espacio cultural, en lo que ahora es el espacio Alameda. ¿Por qué es importante conservar este edificio? Por esa relevancia que tuvo en su momento, ¿no?, de coger otra vez ese estilo moderno y traerlo a Soria. ¿Es por eso importante conservar un edificio como el que hoy en día se llama Espacio Alameda? Sí, bueno, a ver, es importante porque, primero, yo creo que rehabilitar, cuando ya tienes algo, siempre es positivo, ¿no? O sea, estamos acostumbrados demasiado al usar y tirar, ¿no? Entonces, si ya tienes algo, bueno, intenta aprovechar ese esfuerzo, ¿no? Ha habido un esfuerzo económico, creativo, de mucha gente durante mucho tiempo, pues no lo vamos a tirar a la basura, vamos a intentar aprovecharlo, ¿no? Y luego además es que era uno de los mejores edificios que había en Soria, y en Soria hay muy buenos edificios, pero tampoco andamos sobrados de ellos, ¿no? O sea, hay que decir que hay que cuidar el patrimonio que tenemos, en este caso el patrimonio arquitectónico. Bueno, y prácticamente en la misma época, esos mismos años en los que se construía la cafetería Alameda en la Dehesa, en Europa había un nombre, Le Corbusier, que estaba empezando a revolucionar, ¿no?, la arquitectura europea. Sí, bueno, digamos que Le Corbusier venía revolucionando la arquitectura europea desde mucho tiempo antes, desde los años 20. Pero sí que es cierto que tras la Segunda Guerra Mundial, con el impacto enorme que tuvo en el patrimonio construido, con esa grandísima destrucción, los postulados que había defendido Le Corbusier, precisamente e impulsado respecto al movimiento moderno en arquitectura, tuvieron un gran apoyo, porque las administraciones, las autoridades, entendieron que en esa línea que se recogían los nuevos desarrollos técnicos, ¿no?, con una nueva estética, podía ser más productiva, digámoslo así, para la reconstrucción de Europa. El problema surgió en que el espíritu del movimiento moderno se quedó en gran medida pues muy devaluado, quedándose, digamos, exclusivamente en las cuestiones más técnicas, más productivas. Y fue precisamente el propio Le Corbusier el que dio la batalla por recuperar ese espíritu genuino del movimiento moderno, con edificios en aquellos años como los de Ronsard, una iglesia que hablaba de libertad, de una nueva forma de entender la arquitectura sin encasillarse en esas cajas, ¿no?, que por aquellos años se estaban reproduciendo sistemáticamente por toda Europa. Es decir, ese movimiento racionalista que hubo en el periodo entre guerras en Europa estaba volviendo también como una necesidad de la sociedad, ¿no?, de reconstruir, de dar respuesta a la necesidad de una vivienda útil. Claro, y encima, por supuesto, reduciendo los costes al máximo. Eso es. Bueno, y Le Corbusier rompe con esa iglesia de Notre Dame en Ronsard. Pero es que aquí en Soria tenemos también un ejemplo perfecto, ¿no?, de lo que supuso esa ruptura, de esos movimientos brutalistas, ¿no?, que empezó a haber en Europa. Sí, aquí tenemos la iglesia del Salvador, que es una iglesia que se construye entre los años 67 y 70, justo en aquellos años, ¿no?, que estábamos comentando. Encarna perfectamente esta nueva corriente a camino entre el brutalismo y el organicismo. Pero es un edificio que va más allá de eso, porque es realmente complejo
y aunque a primera vista nos podamos quedar ahí, lo cierto es que también establece un diálogo con la arquitectura clásica. En ese momento, en la Iglesia, después del Concilio Vaticano II, se produce una gran renovación, ¿no?, de cómo se entendían que tenían que ser los templos, ¿no?, los lugares de culto, cómo tenían que permitir la reunión de la gente, un ayornamiento, ¿no?, de la Iglesia, un acercamiento a lo que era la sociedad que se estaba desarrollando en aquellos años en toda Europa y en España particularmente, pero al mismo tiempo, como no podía ser de otra manera, la Iglesia tenía que atarse a sus raíces, ¿no?, a la arquitectura también clásica y en este caso es muy interesante la Iglesia de El Salvador porque precisamente vincula físicamente una arquitectura contemporánea, ¿no?, la que podemos ver aquí, sí, con los restos de esa arquitectura que se conserva de la primitiva Iglesia de El Salvador, que se demuele para poder conseguir una arquitectura, un espacio más amplio, para que cupieran más fieles. ¿Qué te parece si entramos y lo vemos? Vamos a verlo, claro. Venga. Pues entramos ya en el interior de la Iglesia de El Salvador, que ya a primera vista es impresionante. Entramos por una zona comprimida, oscura, bajita, y cuando salimos de ahí y llegamos a la gran nave, resalta mucho más, ¿no? El volumen parece todavía más amplio, que lo es. Aquí nos encontramos como si nos hubiera tragado aquella ballena que se comía Jonás, ¿no? Sí. Pues entramos aquí en este vientre primitivo, porque tiene cierto de arquitectura también primitiva, es eso que comentábamos, ¿no?, de que une la modernidad, ¿no?, el último pensamiento arquitectónico con las raíces más profundas, ¿no?, de la arquitectura, de la religiosidad, ¿no?, de la espiritualidad. Entonces nos encontramos en un espacio que es muy interesante, muy fuerte, muy potente, muy espiritual. Pues oye, ¿qué te parece si desde aquí damos otro salto en el tiempo, continuamos con el paseo y vamos a tiempos más acercados a la actualidad? Nos vamos a ese conservatorio, ¿vamos a verlo? Perfecto, sí. Venga, pues vamos para allá. Vamos. Salimos por aquí. Sí. Una vez fuera del conservatorio, una vez visto todo lo que hemos visto, bueno, la verdad es que la fachada es impresionante, ¿no? Es un edificio que mucha gente en Soria, como no está en el centro, pues a veces pasa de visitar, pero que tiene una visita obligada. Sí. Yo creo que ya es una arquitectura del siglo XXI. Habíamos visto hasta ahora distintos ejemplos que venían recorriendo el siglo XX, sí, pero aquí ya estamos en un edificio completamente actual, de 2009. Y bueno, yo creo que sí, que es el gran desconocido. También precisamente el edificio juega con esa idea, ¿no?, de misterio, como una caja de música que por fuera, bueno, pues es hermética, necesitas abrirla para descubrir su misterio. Bueno, pues aquí pasa lo mismo, por fuera es un volumen casi monumental, ¿no?, muy potente, pero que necesitas entrar dentro para descubrirlo realmente. Oye, Miguel, vaya paseo nos hemos dado por Soria, vaya paseo nos hemos dado por la historia y la historia de la arquitectura. Si te parece, sintetizamos un poco lo que hemos visto, desde esos inicios regionalistas en España con el edificio de la calle Estudios, a luego esa apertura con la llegada de la libertad, de la democracia, con esas ideas liberales de esas vanguardias que estaban llegando en Europa, que también llegan a España de una forma, digamos, tardía al final de esos años 20, ¿no? Y que también se cortan de una manera muy abrupta con la llegada de la guerra civil, con el nuevo régimen franquista, con esa posguerra, que volvemos no al regionalismo que veíamos en esos años 10, sino aún más atrás, ¿no?, a la época de la España de los Austria, a ese imperio español, ¿no?, una arquitectura que sirve como propaganda para lanzar ese mensaje a la sociedad de que volvemos a ser un imperio, una nación grande. Y cómo a través de los años 50, esos finales de los 50, de los 60, aquí en Soria, con ese ejemplo de la cafetería Alameda, volvemos otra vez a adoptar ese estilo moderno
y cómo también en los años 50 en Europa llega Le Corbusier, rompe ese estilo moderno, sale a la luz ese brutalismo que también tenemos aquí grandes exponentes en España, y con esa iglesia del Salvador que tenemos aquí en Soria, y hasta nuestros días con esta arquitectura, que lo que te quiero preguntar para terminar es ¿qué estilo abraza la arquitectura de nuestros días? ¿Cuál es esa vanguardia en la que se basa? Bueno, a ver, lo primero, señalar que, como tú bien has dicho, ¿no? Sí que es cierto que todos estos ejemplos de arquitectura que hemos visitado, de una u otra forma, están en sintonía con lo que pasa no solo en España, sino en Europa, ¿no? En la cultura arquitectónica más amplia. Entonces, bueno, o sea, que no vivimos en una isla cerrada, sino que realmente con un moderado desfase, si quieres, pero estamos en línea con lo que se hace en Europa en general. ¿Qué es lo que se va a hacer a partir de ahora? Bueno, lo veremos, ¿no? pero lo que sí que es cierto es que ahora ya el campo está mucho más abierto. Ya no hay unas líneas tan, si queremos, dogmáticas o tan claras de lo que había que hacer, ¿no? Como sucedía sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Cada vez bueno, las posibilidades son más amplias, la técnica maravillosa por un lado, por otro lado te facilita esa libertad que hay que saberla gestionar. Y luego tenemos también los condicionantes propios de nuestra época, como pueden ser bueno, pues una arquitectura que resuelva también la necesidad de hacer frente a, bueno, a los retos ecológicos, ¿no? que también tenemos que desde la arquitectura resolver, pero no solo, ¿no? Porque la arquitectura no es exclusivamente función. Bueno, habrá que ver, ¿no? Tendremos que ver entre todos de qué manera. O sea, eso es lo interesante del futuro, que no sabemos cómo va a ser. Oye, Miguel, pues de verdad me ha encantado, y yo creo que a todos los que nos están viendo les habrá encantado este paseo que hemos dado por una Soria que a menudo pasa desapercibida, todos estos edificios que hemos visto, pero que merece la pena primero conocer y después visitar ya conociendo, porque por lo menos a mí lo que me ha parecido, la sensación que he tenido, y seguro que los que nos están viendo también, es que son edificios que siempre hemos tenido aquí a mano, que siempre los hemos visto, pero que en el momento en que conoces algo, sabes de dónde viene, sabes su contexto, lo disfrutas mucho más y lo sabes valorar. Miguel, me queda darte las gracias precisamente por eso, por abrirnos los ojos a todos los que hoy hemos recorrido contigo estas calles, estos edificios de la ciudad de Soria, y bueno, nos queda uno pendiente, esto ya lo decimos, otro por la provincia, ya que es un paseo por la provincia, visitando edificios también así emblemáticos de la provincia de Soria. Pues será un placer. Muchísimas gracias, de verdad, te voy a dar la mano y de verdad, muy agradecido. A vosotros.